Muy buena, joven. Gracias damos a Dios por tu vida y me alegra que estés aquí con nosotros una vez más y pues esperamos que así tengas el deseo de aprender en este día más de la palabra del Señor. Y así como estás, quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por un día más. Gracias, Señor, te doy por la vida de este joven, Señor, que ha puesto en su corazón y su tiempo de escuchar tu palabra, Señor. Que este video, Señor, sea para reflexión y que él pueda entender, Señor, las cosas que tu palabra, Señor, y que eh, decide, Señor, que va a ser para bien para este joven. Ayúdalo, Señor, guárdalo a él, Señor. Dale ánimo, Señor, para seguir en tus caminos, que no desmaye, que siga adelante, Señor. Gracias por la vida de él y la de su familia. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, joven, pues como es de costumbre, ¿verdad? Nos alegra por nosotros de que estés con eh, nosotros, obviamente, ¿verdad? El día de hoy. Y pues hoy vamos a tocar un tema, pues como si has de notar en los títulos, ¿verdad? Vamos a ver un tema la cual se estipula cómo ve Dios mi mundo. Y es que la verdad, joven, la manera de ver y de pensar de Dios es diferente a la manera en la cual yo pienso y estimo que el Señor lo ve o estima las cosas. Recuerda que, como dice en Isaías 55:8, dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Obviamente es por la santidad y por la divinidad de Dios, la cual pues muestra cosas diferentes a las que nosotros podamos estimar. Por ejemplo, un ejemplo sencillo en cuanto a diferencia de cómo lo ve Dios y cómo lo veo yo. Por ejemplo, un pecado. Para Dios no existe pecado grande, pecado chiquito, pecado blanco, pecado negro. Lo ve Dios igual, pecado es pecado. Así como eres desobediente con tus padres, Dios lo estipula como un pecado a idolatría, hechicería o lujuria. Así como tú ves o estimas que un pecado de robo, así como robar 5 lempiras o 10 lempiras, es mínimo. Dios no lo ve así. Dios lo ve como un robo. Dios lo ve como un pecado grande, mayor, porque es en contra de la moral de Dios. Entonces, estimando eso, como te decía en el versículo, y te lo vuelvo a repetir, Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora, teniendo en cuenta este versículo de base, expondremos cómo en realidad ve Dios mi mundo. Y comienzo con esta pregunta, joven. Para ti, joven, ¿qué es una cosmovisión? ¿Has escuchado esa palabra? Ahora, tengo aquí tres definiciones, ¿verdad? Entre ellas, pues, podemos decir que una cosmovisión es la manera en la cual una persona entiende su mundo. Número uno. La dos. Una cosmovisión es una imagen o figura general de la existencia, realidad o mundo que una persona, sociedad o cultura se forman en una época determinada y suele estar compuesta por determinadas percepciones y conceptuaciones y valoraciones sobre dicho entorno. Esa es la segunda definición. Ahora, vamos con la tercera definición. Dice, una cosmovisión es simplemente cómo ves, interpretas y entiendes tu mundo. Ahora, el mundo tiene una cosmovisión de quién y qué es Dios para ellos. La cosmovisión de Dios es muy diferente y verdadera. Cada uno tiene una cosmovisión, cada uno ve el mismo mundo, pero podemos interpretarlo y entenderlo de manera diferente. Este mundo presta una manera de creación, perdón, este mundo presenta una manera de creación diferente a la que Dios nos muestra y enseña a través de su palabra.
Dios nos creó para ser valiosos y buenos, gente que le ama y obedece en el amor y respeto a la divinidad. Este mundo lo dicta diferente y tú también lo puedes ver o dictar diferente. Por ejemplo, te hago estas preguntas, joven. El mundo dice, ¿por qué asistir a una iglesia donde se roban, donde ha tenido mala fama? Y tal vez tú te preguntas, ¿por qué tengo que ir los domingos? ¿O por qué tengo que ir a la iglesia? Segundo, el mundo estipula por qué debo de leer o por qué debo de estudiar o por qué debo de tener en alto la Biblia o por qué simple y sencillamente debo de orar. Los jóvenes de hoy en día estipulan y dictaminan lo mismo. ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que orar? La otra pregunta, ¿por qué obedecer o tener una reverencia a las personas de la iglesia? O sea, cuando me refiero a una reverencia es un respeto a las personas como pastores, líderes de la iglesia. Entonces muchas personas no hacen eso. El mundo no respeta a la autoridad dada bajo la iglesia. Le da igual decir, pensar o hacer lo mismo que le hace una persona normal a la figura de un pastor o de un líder. Ahora, esto es poco de lo que el mundo estipula o dictamina o tiene una cosmovisión de qué es una iglesia o de qué es Dios. Y muchos de ustedes creen y se sientan jóvenes que están en la iglesia a la fuerza, como una dictadura y que la iglesia es un centro de castigo donde tus padres te mandan para que puedas reflexionar, donde te mandan para que puedas cambiar. Y es que la verdad no es un centro de castigo, al contrario, es una segunda casa donde encontrarás primordialmente el amor de Cristo, el cuidado de Dios, la atención, la paz, la seguridad por parte de Dios dado por Jesús. Pero es algo triste pensar que muchos de ustedes piensan que la iglesia es una pesadez y estipulan o estiman de que la iglesia no es importante, de que la iglesia es dada o está ahí solo por estar. Y eso es un grave error poder pensar eso. No veas la iglesia como algo secular, algo, algo diferente. Velo como algo primordial, una necesidad. Ahora, vamos a ver 7 cosmovisiones cristianas de la cual hablan de la creación. Ahora, estas son algunas cosas fundamentales que tú tienes que escuchar y pues ponerte a pensar. Por ejemplo, la primera cosmovisión de la cual habla de la creación dice y dictamina que hay un Dios creador de todo. Una vez o en esta semana, perdón, en esta semana que pasó, ¿verdad? Estaba revisando algo en una red social y encontré ahí posteado en una página, pues, no secular, sino que pues es más que todo se refiere a la historia, a lo que es cultural. Entonces decía que en una universidad de Harvard, eh, un joven o un señor dictaminó que o estipuló una teoría de que la creación fue creada bajo un laboratorio alienígena y yo pues lo posteé pues en mi red social, ¿verdad? Y puse ahí como risas por la arribación o por la ridiculez de que unas personas piensan de que eso fue creado. Y es una tristeza ver cómo que el mundo se para de lo que Dios creó y lo pone bajo algunos preceptos humanos o de forma diabólica, podemos decirlo así. Ahora, ese es uno. Te lo vuelvo a repetir. Hay un Dios creador de todo. Número 2. Todo lo que Dios creó era bueno. Ahora, recuerda lo que dice en el libro de Génesis, en la creación.
en el capítulo 1, donde en cada, podemos decirlo, en cada sección de creación, como por ejemplo las estrellas, los mares, el ser humano, Dios al final de cada creación, de algo creado, puso y vio Dios que era bueno en gran manera. Y es que todo lo que Dios creó, como te dije al principio, es bueno, pero por el pecado se ha corrompido, se ha alejado y se ha vuelto corrupto. Número 3. Dios nos hizo para ser espirituales como Él. Recuerda, joven, que nosotros somos seres eternos. Ahora, dependiendo de cómo tú lo estipules o piensas, déjame decirte que sí eres eterno. Eres eterno en dos condiciones. Y pues ese es otro tema muy interesante, joven. Número 4. Dios nos diseñó para poder amarlo y amarnos los unos a los otros. Ahora, esto es ya algo apartado, porque ya en este mundo ni siquiera amamos a Dios y peor, ni siquiera amamos al prójimo. Y de igual forma yo me incluyo en esto. Muchas veces le damos la espalda, le decimos a Dios, ya no quiero continuar en la iglesia, ya no quiero seguir, ya no quiero obedecerte y estipulamos algunas cosas. Es triste ver a jóvenes o a un joven que dice, me voy a enfocar en lo terrenal y decir, es que me tienen a fuerza o es que ya no quiero seguir en la iglesia. Qué triste es poder ver eso, porque tú no sabes, joven, el peligro que corres ahora en este mundo. Ahora, si tú no, ahora me refiero a un peligro diferente, no que te están persiguiendo tus amigos o que están persiguiendo a aquellas personas que son cristianas, no, sino es un peligro que ahora lo estamos viendo, lo estamos estipulando y al llegar a ver o al estimar ese peligro, me doy cuenta que la única forma de poder seguir o de poder estar en una situación confiado, seguro, es bajo los caminos, es bajo la mano poderosa de Dios. Pero es triste ver que jóvenes, estando en la iglesia, siendo cuidados, siendo alimentados, espiritualmente hablando, y siendo ayudados, se alejen, se aparten. Y es que la verdad, joven, como te digo, no es que queremos tenerte a fuerza, no es que queremos tenerte bajo una religión o bajo un régimen, es porque Dios nos enseñó a nosotros que tu vida es valiosa, que tú vales mucho, tú vales una vida. Por ende, es nuestra responsabilidad poder cuidarte. Pero en esa responsabilidad tú tienes que ser receptivo a lo que nosotros determinemos, porque es para tu bien. Número, el siguiente paso o el siguiente punto dice, Dios nos hizo para ser gobernadores responsables sobre la tierra. Y es que también, como te dije, por el pecado nos dio una responsabilidad tan grande, terrenalmente hablando, de poder ser administradores de la tierra. Pero tú ves que ahora el medio ambiente ha sido corrompido por el hombre, la mano ha sido fuerte y todas las cosas que Dios creó, nosotras las hemos roto. Número 6 dice, por el pecado, todo lo que Dios diseñó para ser bueno, para nosotros está estropeado y retorcido. Y número 7 dice, Dios, el Hijo, Jesucristo, llegó a ser un hombre sin pecado y murió por todos aquellos que creyeran en él. Ahora, joven, estos 7 puntos cristianos de cosmovisiones hablan acerca de la creación de Dios, cómo Dios creó, cómo Dios diseñó, cómo Dios amó y cómo Dios nos encargó. Ahora el mundo tiene una cosmovisión diferente de lo que Dios creó, de lo que Dios diseñó, de lo que Dios nos dejó. Ahora, te quiero dejar un pequeño video acerca de cómo el mundo ve a los cristianos, cómo el mundo ve a los hijos de Dios. Y espero que pongas mucha atención en ello. Dios te bendiga.
Recuerdo como si fuera ayer, la última vez que vi a mi amiga Vina. Los hombres de Boko Haram abrieron la reja en donde nos encerraban como animales y la lanzaron en medio de nosotros. Llena de moretones, se acercó a mi regazo y se recostó. ¿Lo hizo otra vez?, le pregunté. Sí, me respondió entre lágrimas. Esta vez no me abusó él solo, sino que trajo 2 más. Sin saber qué decir, respondí: Dios tendrá un propósito con todo esto. Me llamo Zuli Abdullahi. Nuestra historia comenzó en abril del 2014. Cuando un grupo de soldados entró durante la noche a nuestra escuela para niñas en la ciudad de Chibok para secuestrar a casi 300 de nosotras. Estos hombres eran parte del grupo terrorista Boko Haram, cuyo ideal es eliminar las ideas de Occidente y establecer un califato en Nigeria. Su base de operaciones es el estado de Borno, al noreste del país, en donde se encuentra nuestra ciudad de Chibok. Muchas de nosotras éramos cristianas. Eso hizo que nuestro secuestro fuera horrible. Nos golpeaban, nos violaban y nos mantenían en condiciones precarias de alimentación y salud. Diariamente trataban de lavarnos el cerebro con sus ideales radicales islamistas. De hecho, con el tiempo, algunas accedían a formar familias con estos hombres, prefiriendo ser esclavas voluntarias a sufrir las torturas regulares. Su odio era tan radical que las niñas que creían en el Islam eran castigadas por su pobreza en la fe. Con todo, muchas de nosotras nos aferramos a Jesús. Nuestros cuerpos eran sustentados al igual que Daniel y sus amigos en el tiempo de Nabucodonosor. Nuestras bocas cantaban himnos al igual que Pedro y Juan cuando fueron encarcelados. Nuestros corazones oraban al cielo, al igual que oró nuestro Señor en el Getsemaní. Si es posible, pasa de nosotras esta copa, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Así pasaron 3 horribles años. Unas eran torturadas hasta la muerte, otras eran abandonadas por desnutrición, otras lograban escapar y otras caían durante los combates entre el gobierno nigeriano y los secuestradores. Pero aquella noche en que tuve a mi amiga en mi regazo, me había entregado su diario, en donde registraba oraciones, himnos, pasajes bíblicos y narraciones del secuestro. Ella quería que le recordara una verdad esperanzadora y la escribiera. Dormí abrazando el diario de mi amiga. Los soldados de Boko Haram me tomaron a mí y a otras más de 80 de las estudiantes para liberarnos. El gobierno nigeriano había negociado la entrega de 2 milicianos capturados a cambio de nosotras. Hoy, varios años después de mi liberación, he escuchado que una más de mis compañeras fue liberada. Aunque ello ha causado gran alegría entre muchos, ya no es un asunto indignante para el mundo. Una vez que la noticia de nuestro secuestro fue publicada en el 2014, gente alrededor del globo mostró su rechazo usando el hashtag #BringBackOurGirls. Con todo, hoy las más de 100 de nosotras que aún están bajo el dominio de Boko Haram no son una prioridad para la prensa. Hasta este día no han parado los secuestros y sus millonarias extorsiones.
Recordar lo que dijo Abina esa noche me fortalece. Ya sé cuál es el propósito. ¿No hace la persecución que Cristo sea más conocido alrededor del mundo? Yo estoy aquí para que Él sea glorificado. Ahora soy una voz a favor de esas amigas que aún siguen desaparecidas. No he parado de orar por ellas y no he dejado de compartir el diario de mi amiga. Sin embargo, si no llegasen a ser liberadas, muchas han dado testimonio de su fe, no solo a los perdidos entre Boko Haram, sino a todo el mundo. Tienen la seguridad de que serán recibidas con las palabras del Señor. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo.